Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a interesar muchísimo, un tema que ha estado generando mucho revuelo y mucha curiosidad en redes sociales y en los medios de comunicación. Vamos a hablar de Can Yaman, el guapísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus abdominales, aunque ya sabemos que son dignos de admiración. Hoy vamos a explorar una faceta mucho más íntima, mucho más personal del actor. Vamos a adentrarnos en su vida sentimental, en sus experiencias amorosas, y en los, digamos, errores y traumas que, como cualquier ser humano, ha experimentado a lo largo de su camino. Porque detrás de esa sonrisa cautivadora y ese físico escultural, hay una persona real, con sus propias batallas y sus propias heridas. Y lo que vamos a descubrir hoy es que la historia de Can Yaman es mucho más compleja y mucho más fascinante de lo que podríamos imaginar. Prepárense para un viaje profundo y revelador a través de la vida amorosa de este ícono turco. Y antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que te vas a enganchar. Ahora sí, empecemos. Can Yaman, un nombre sinónimo de éxito, carisma y por supuesto, belleza. Pero la fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y uno de los aspectos más difíciles de manejar cuando se vive bajo el ojo público es, sin duda, la vida amorosa. Cada relación, cada encuentro, cada rumor se amplifica y se analiza con lupa, generando una presión enorme para las personas involucradas. Y Can Yaman no ha sido la excepción. No olvidemos que además, la cultura mediática moderna se nutre de la vida personal de las celebridades. Cuanto más escandalosa o intrigante, mejor. Y para alguien como Can Yaman, cuya imagen es un activo valiosísimo, navegar por este terreno puede ser una verdadera pesadilla. A lo largo de su carrera, se le han atribuido varios romances, algunos confirmados, otros desmentidos, y muchos envueltos en la nebulosa de la especulación. Pero detrás de cada titular y de cada foto robada, hay una historia real, con sentimientos genuinos y a veces con desenlaces dolorosos. Uno de los primeros romances conocidos de Can Yaman fue con la actriz Bestemsuot Demir. Esta relación, aunque relativamente breve, marcó un punto importante en su vida personal. Se les veía muy enamorados, compartiendo momentos juntos en alfombras rojas y eventos sociales. La prensa turca de la época no dejaba de publicar fotografías de la pareja, especulando sobre su futuro y analizando cada uno de sus gestos. Sin embargo, la relación llegó a su fin relativamente pronto. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos de la ruptura, se rumoreaba que las agendas apretadas de ambos, con proyectos constantes en diferentes lugares, dificultaron mantener la relación a flote. La distancia, como suele suceder, se convirtió en un obstáculo insalvable. Pensemos que la industria del entretenimiento turco es muy exigente, y los actores a menudo se ven obligados a pasar largas temporadas lejos de casa, trabajando en diferentes proyectos. Esto inevitablemente pone a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas. Este primer desamor, aunque no fue el más mediático, sin duda dejó una huella en Can Yaman. Le enseñó las dificultades de mantener una relación en el mundo del espectáculo, donde el tiempo es un bien escaso y la presión mediática es constante. Le hizo ver de primera mano cómo la fama puede complicar incluso los aspectos más básicos de la vida, como encontrar el amor y mantener una relación estable. Luego llegó la relación con Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador. Esta relación fue un auténtico fenómeno mediático. La química que ambos actores demostraban en la pantalla traspasó la ficción, y los fans de la serie enloquecieron ante la idea de que su amor pudiera ser real. Y lo fue al menos por un tiempo. Las fotos de ambos juntos compartiendo risas y miradas cómplices, inundaron las redes sociales, alimentando la esperanza de sus seguidores. Parecía que Can Yaman había encontrado a su alma gemela. Erkenci fue un éxito arrollador no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, especialmente en Latinoamérica y Europa. Esto significó que la relación entre Can y Demet se convirtió en objeto de deseo y obsesión para millones de personas en todo el mundo. Los fans crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, analizando cada detalle de su relación y especulando sobre su futuro. La presión era inmensa. Sin duda, la intensidad del fenómeno Erkenci contribuyó significativamente a la presión que ambos actores sintieron durante su relación.
Sin embargo, la relación con Demet Özdemir también tuvo su final. Y este final fue mucho más tormentoso y mediático que el anterior. Se habló de celos, de diferencias irreconciliables, y de una presión insoportable por parte de los fans y de los medios de comunicación. La ruptura fue muy dolorosa para ambos y dejó cicatrices profundas. Can Yaman llegó a declarar que la fama y la constante exposición mediática habían sido factores determinantes en el fracaso de la relación. El constante escrutinio público, la necesidad de mantener una imagen perfecta ante los fans, y la dificultad de separar la vida real de la ficción, acabaron por dinamitar la relación. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron de lo más variados, desde supuestas infidelidades hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades. Lo cierto es que la presión mediática fue tan intensa que acabó por hacer insostenible la relación. Esta experiencia fue sin duda una de las más duras para Can Yaman. Le enseñó que la fama no es sinónimo de felicidad, y que a veces el precio del éxito es demasiado alto. Le demostró que aunque tener millones de fans puede ser gratificante, también puede convertirse en una fuente de estrés y ansiedad, especialmente cuando se trata de la vida personal. Después de la tormenta con Demet Özdemir, Can Yaman se mantuvo más reservado en lo que respecta a su vida sentimental. Se le relacionó con varias mujeres, pero él siempre se mantuvo hermético, evitando alimentar los rumores. Parecía que había aprendido la lección y que quería proteger su intimidad a toda costa. Empezó a ser más selectivo con las entrevistas, evitando hablar de su vida personal y centrándose en su trabajo. También limitó su actividad en redes sociales, compartiendo menos detalles de su vida privada. Sin duda, la experiencia con Demet le había enseñado la importancia de proteger su intimidad y de no alimentar la maquinaria mediática. Entonces llegó Diletta Leotta. La famosa presentadora deportiva italiana conquistó el corazón del actor turco, y su romance se convirtió en uno de los más comentados de 2021. Las fotos de ambos juntos en Italia, disfrutando de cenas románticas y escapadas en yate, confirmaron la relación. Parecía que Can Yaman había vuelto a encontrar el amor. Y esta vez parecía que era diferente. Diletta Leotta no era actriz, no estaba involucrada en el mundo del espectáculo de la misma manera que sus anteriores parejas. Parecía que Can Yaman había encontrado a alguien con quien podía ser el mismo, sin la presión de tener que mantener una imagen ante los fans y los medios. La relación con Diletta Leotta fue intensa y apasionada. La prensa italiana se volcó con la pareja, publicando fotos y artículos sobre su relación casi a diario. Se les veía felices y enamorados, disfrutando de la dolce vita italiana. Can Yaman incluso le propuso matrimonio, y todo parecía indicar que la pareja estaba a punto de dar el gran paso. La propuesta fue espectacular, con un avión sobrevolando Roma y mostrando una pancarta con la pregunta: Diletta, ¿vuoi sposarmi? Diletta, ¿quieres casarte conmigo? Parecía un cuento de hadas moderno. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la relación terminó de forma abrupta unos meses después. Se habló de diferencias culturales, de agendas incompatibles, y de una presión mediática aún mayor que la que había experimentado con Demet Özdemir. Los rumores apuntaban a que la diferencia de culturas y estilos de vida había sido un factor determinante en la ruptura. Diletta, acostumbrada a la vida social italiana, parecía tener dificultades para adaptarse al ritmo de trabajo y a las costumbres de Can. Además, la presión mediática en Italia era aún mayor que en Turquía, lo que dificultaba aún más la relación. La ruptura con Diletta Leotta fue un golpe duro para Can Yaman. Le demostró que el amor no siempre es suficiente y que a veces, las diferencias y las circunstancias pueden ser más fuertes que los sentimientos. Le hizo ver que aunque encontrar a alguien que te entienda y te apoye es fundamental, también es importante tener en cuenta las diferencias culturales y los estilos de vida. Después de la ruptura con Diletta Leotta, Can Yaman se ha mantenido aún más reservado en lo que respecta a su vida sentimental. Se ha centrado en su carrera, en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. Ha admitido que las experiencias amorosas del pasado le han dejado cicatrices, pero también le han enseñado valiosas lecciones. Ha aprendido a proteger su intimidad, a ser más selectivo a la hora de elegir a sus parejas, y a priorizar su felicidad por encima de las expectativas de los demás. Se ha dedicado a proyectos benéficos, a aprender nuevos idiomas y a pasar tiempo con su familia y amigos. Ha buscado una vida más tranquila y alejada de los focos, centrándose en su desarrollo personal y profesional.
Sin duda, las experiencias pasadas le han servido para madurar y para tener una visión más clara de lo que quiere en la vida. Pero ¿cuáles son esos traumas y errores de amor que han marcado la vida de Can Yaman? Analice con más detalle cada uno de ellos. En primer lugar, la presión mediática. Como hemos visto, la constante exposición pública y el escrutinio de los medios de comunicación han sido factores determinantes en el fracaso de varias de sus relaciones. La necesidad de mantener una imagen perfecta ante los fans, la dificultad de separar la vida real de la ficción, y el constante análisis de cada gesto y cada palabra, han generado una presión insoportable para él y para sus parejas. Imaginen tener cámaras siguiéndolos a todas partes, analizando cada una de sus interacciones con su pareja y publicando rumores sobre su relación a diario. Es una situación muy difícil de manejar, incluso para las personas más fuertes. La presión mediática puede acabar por desgastar cualquier relación, incluso las más sólidas. En segundo lugar, las diferencias culturales. Can Yaman es turco y ha vivido gran parte de su vida en Turquía. Sus parejas, en cambio, han sido de diferentes nacionalidades y culturas. Estas diferencias, aunque pueden ser enriquecedoras, también pueden generar conflictos y dificultades en la relación. Las diferentes formas de entender el amor, la familia, y la vida en general, pueden ser un obstáculo difícil de superar. La cultura turca, con sus tradiciones y costumbres, puede ser muy diferente a la cultura occidental. Esto puede generar malentendidos y conflictos en la relación, especialmente si ambas partes no están dispuestas a ceder y a adaptarse. En tercer lugar, las agendas incompatibles. Can Yaman es un actor muy solicitado con proyectos constantes en diferentes lugares del mundo. Esto significa que pasa mucho tiempo viajando y que tiene poco tiempo libre para dedicar a su vida personal. Esta falta de tiempo puede ser un problema para mantener una relación a flote, especialmente si la otra persona también tiene una agenda apretada. Las relaciones a distancia pueden ser muy difíciles de mantener, especialmente si ambas partes tienen agendas muy ocupadas. La falta de tiempo para verse y para pasar tiempo juntos puede acabar por desgastar la relación. En cuarto lugar, la dificultad de encontrar a alguien que le quiera por quien es realmente, y no por su fama y su dinero. Can Yaman es consciente de que su fama y su fortuna pueden ser un imán para algunas personas, y que no siempre es fácil saber si alguien está realmente interesado en él como persona, o simplemente en lo que puede ofrecerles. Esta desconfianza puede dificultar la construcción de relaciones sólidas y duraderas. Es un problema común entre las celebridades. Les resulta difícil confiar en las personas y saber si realmente les quieren por quienes son o por su fama y su dinero. Esta desconfianza puede acabar por aislarles y por dificultar la construcción de relaciones auténticas. En quinto lugar, la idealización del amor romántico. Can Yaman, como muchos de nosotros, ha crecido con la idea de que el amor es un cuento de hadas, con un final feliz garantizado. Esta idealización puede generar expectativas poco realistas y frustraciones cuando la realidad no se ajusta a la fantasía. Ha tenido que aprender a aceptar que el amor es imperfecto, que requiere esfuerzo y compromiso, y que no siempre termina como uno espera. La realidad del amor puede ser muy diferente a la que vemos en las películas y en las series de televisión. El amor real requiere esfuerzo, compromiso y comunicación. No siempre es fácil, pero vale la pena luchar por él. Pero a pesar de todos estos traumas y errores de amor, Can Yaman no se ha rendido. Sigue creyendo en el amor, y sigue buscando a la persona adecuada con quien compartir su vida. Ha aprendido de sus errores, ha madurado, y ha desarrollado una mayor conciencia de sí mismo y de lo que busca en una relación. Ahora es más selectivo, más cauteloso, y más consciente de sus propias necesidades y límites. Ha aprendido a no dejarse llevar por las apariencias y a buscar algo más profundo y significativo en una relación. Ha aprendido a priorizar su felicidad por encima de las expectativas de los demás, y a no dejarse presionar por la fama y la opinión pública. Ha aprendido a amarse a sí mismo, a valorarse, y a no buscar la validación en los demás. Y esta es quizás la lección más importante que ha aprendido de todas sus experiencias amorosas. Porque al final, el amor más importante es el que nos tenemos a nosotros mismos. Y cuando nos amamos y nos respetamos, estamos mejor preparados para amar y respetar a los demás. Cuando uno se conoce a sí mismo y se siente cómodo consigo mismo, es más fácil establecer relaciones saludables y duraderas. Can Yaman sigue siendo un hombre atractivo, exitoso y deseado.
Pero ahora además es un hombre más sabio, más maduro y más consciente de sí mismo. Y esta es quizás su mayor fortaleza. Porque la verdadera belleza no está en el físico, sino en el interior. Y Can Yaman ha demostrado que tiene mucho que ofrecer, más allá de su atractivo físico y su fama. Tiene una historia que contar, historia de amor, de desamor, de aprendizaje y de superación. Y esta historia, sin duda, es mucho más interesante que cualquier rumor o especulación. Es una historia de resiliencia, de crecimiento personal y de búsqueda de la felicidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la vida amorosa de Can Yaman, y hemos descubierto que detrás de la imagen de galán y seductor, hay una persona real, con sus propias batallas y sus propias heridas. Hemos visto cómo la presión mediática, las diferencias culturales, las agendas incompatibles y la dificultad de encontrar el amor verdadero han marcado su camino. Pero también hemos visto cómo ha aprendido de sus errores, cómo ha madurado, y cómo ha desarrollado una mayor conciencia de sí mismo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Si es así, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de la vida amorosa de Can Yaman? ¿Creen que la fama es un obstáculo para encontrar el amor verdadero? ¿Cuál es su experiencia personal en este sentido? No duden en compartir sus pensamientos conmigo. Me interesa mucho saber su opinión y escuchar sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, y estoy segura de que encontrarán algo que les guste. Y si les ha gustado este vídeo, les invito a que exploren el resto de mi canal. Tengo muchos vídeos sobre otros temas relacionados con el mundo del espectáculo, la belleza, el bienestar y mucho más. Siempre intento ofrecer contenido variado y entretenido para todos los gustos. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y de mis próximos proyectos. Hasta la próxima.